Hola a todos. Esta semana vamos a estar viendo la segunda parte de aparato digestivo, donde los temas en los que nos vamos a enfocar va a ser todos los órganos que están en el tracto digestivo. O sea, desde justo después de la garganta, que empieza el esófago, siguiendo con el estómago, y por último, bueno, por último los intestinos, primero el delgado y luego el grueso. Esta imagen me agrada bastante porque nos permite como ver un poquito mejor las diferencias anatómicas entre todo, ¿no? Decimos que es un tubo am, digestivo, pero pues acercándonos un poquito, por ejemplo, el estómago, vemos que más que tubo parece una bolsa, ¿no? Y luego vemos la mayor extensión de él, que es el intestino delgado, y por último el intestino grueso hasta el ano. Es importante decir unos números, ¿no? Decíamos que por nuestra piel tiene alrededor de 2 metros de área, y sin embargo no es el área más extensa. Una de las áreas más extensas que tenemos en el cuerpo es la que tenemos en el tracto digestivo, que son alrededor de 32 metros cuadrados. Este, los últimos estudios o algunos estudios que se han hecho más recientemente, se habla de que todo el tracto digestivo tiene alrededor de 5.5 metros de largo. Como les contaba en las semanas, dentro de las mucosas, del tubo, hay muchísimas terminaciones nerviosas y muchísimas neuronas. Hay mucho tejido nervioso, lo que en algunos libros o quizás en algún artículo ustedes van a encontrar que es así como el segundo cerebro, una cosa así, ya que pareciera ser independiente al sistema nervioso central. Obviamente están relacionados, pero sí es bastante interesante cómo, evolutivamente hablando, cómo este sistema nervioso, o bueno, cómo esta parte del sistema nervioso evolucionó. Y lo vamos a ver en los plexos nerviosos que están en las capas del tracto. Y como ya lo había mencionado antes, es un tema bastante interesante, pero que no le damos mucho peso en esta materia, que es el microbioma. Estamos hablando de que, sobre todo en el intestino grueso, existe este microbioma en mayor cantidad, por así decirlo, pero en todo el tracto hay un poco. Em, Estamos hablando de que son alrededor de 200 gramos de puras bacterias. Algunos hongos a veces o algunos protozoarios son mucho menos comunes estas dos partes, pero bacterias son alrededor de 200 gramos y con eso es más que suficiente para que sean más bacterias que células de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, es, apenas estamos, como les decía, empezando a entender la gran importancia que tienen estas bacterias en cómo vivimos y incluso en la salud de las personas. Bien, a manera de introducción, estas cuatro capas van a ser las que nos vamos a encontrar en todo el tracto digestivo. Vamos a ver que tiene cuatro diferentes estratos, o en realidad capas más bien, que saliendo de la luz del intestino vamos a tener una mucosa. Esta va a constar de un epitelio, una lámina propia que está hecha de tejido laxo y una muscular de la mucosa, que es una pequeña capa de 4 a 8 estratos de músculo liso. Y después de ahí sigue una submucosa. Este es tejido denso irregular, no modelado, lo van a encontrar en algunos libros. Aquí vamos a encontrar vasos sanguíneos grandes, nervios, así como en algunas partes vamos a encontrar glándulas que van a estar produciendo moco para que sea un poquito más sencillo el paso del quimo alimenticio o del bolo alimenticio en ciertas zonas, porque pues debido a la digestión va a haber cada vez este alimento que nosotros empezamos a comer en la boca va a llevar ciertas condiciones que van a hacer necesario una lubricación y también una protección para el epitelio. Después de la submucosa va a seguir una muscular externa. Esta es una doble capa de músculo liso. La primera va a ser una circular interna. Esta va a ayudar a contraer para el movimiento peristáltico. Y también una longitudinal externa. Son las dos capas de músculo. Dentro de ella, como aquí se ve en la imagen, vamos a tener el plexo nervioso. Va a haber ahí muchísimo tejido nervioso, que era en parte del que les estaba hablando, que precisamente es el que ayuda al control de la peristalsis. Y en la parte final
vamos a tener una serosa, que es esta capa fina hecha de mesenterio, de células que se llaman mesentéricas, que se lubrican y además que pues limitan el órgano como tal. Que es precisamente quizás sea bueno regresar a esta foto. Esta es lo que se ve como una serosa, ¿no? Es este límite que bien definido que se muestra. Sin embargo, no en todo, no entra la última capa, no siempre o no siempre vamos a encontrar una cerosa bien hecha, sino que en algunos lugares vamos a encontrar una adventicia. Además, que también vamos a encontrar el peritoneo, ¿no? Esta sección de tejido conjuntivo, vasos, nervios, tejido adiposo, que une a todo el tracto digestivo, a todos los órganos del tracto digestivo, con la pared abdominal. Entonces, estas son las 4 capas que nos vamos a encontrar. Vamos a hacer un pequeño acercamiento a la imagen. ¿Se acuerdan? Va a ser un epitelio, bueno, una mucosa que va a estar hecho por un epitelio, una lámina propia, donde aquí vamos, en esta lámina propia vamos a encontrar vasos linfáticos, vasos circulatorios de pequeño calibre. En algunos momentos en este epitelio vamos a encontrar glándulas también y una muscular de la mucosa, como les decía, unas ligeras capas de músculo liso que van a separarlo de la submucosa, esta capa de tejido conectivo donde ya vamos a encontrar vasos grandes, igual linfáticos, nervios, también algunas glándulas, como les decía, en ciertas zonas. Luego de esta capa de la submucosa vamos a encontrar las capas de músculo circular interna, el plexo mesentérico y la longitudinal, perdón, sí, la longitudinal externa, para por último terminar por una serosa, que va a ser el límite final de ellas. Aquí vemos, por ejemplo, un corte sagital de un tubo del intestino, no es necesario así como ahondar mucho, esa es nada más como generalidades. Y como les decía, vamos a encontrar primeramente el epitelio, la lámina propia, una pequeña capa de músculo liso que está hecha por estos puntitos de color rojo. También durante todo el tracto vamos a encontrar mucho tejido linfático. Por eso va a ser muy común que de repente nos encontremos linfocitos haciendo núcleos germinativos eh, o, o folículos germinativos de las expansiones clonales de linfocitos B. También va a haber mucho linfocito T, que en general, como la habíamos visto en las clases de tejido linfático, lo vamos a llamar como MALT, en específico GALT, ¿no? Que es el que está asociado al intestino o al tracto intestinal, ¿no? Del inglés gut, que son vísceras o intestinos, ¿no? Después de la capa de músculo, de la muscular de la mucosa, vamos a encontrar la submucosa, donde vamos a encontrar varias cosas, entre ellas glándulas, tejido conectivo, los vasos sanguíneos. Luego vienen las de músculo, la circular interna, longitudinal externa. Y por último, la serosa. Estas son las partes que vamos a encontrar en el tubo. Esta foto me gusta mucho porque aquí nos permite ver, creo que este corte es de microscopía electrónica de barrido, si no mal recuerdo es de esófago, y se puede ver muy bien las 4 capas. Primeramente, la mucosa, muy bien delimitada, con pequeños pliegues. Los pliegues, siempre que veamos un pliegue, vamos a considerarlo pliegue cuando tenga mucosa y submucosa. Que aquí, por ejemplo, se ve en esta sección de aquí. Este es un pliegue con mucosa y submucosa. Pero ya lo vemos la pequeña mucosa, luego la submucosa, las dos las 2 capas de tejido muscular, circular interna, longitudinal externa, y por último parte de la serosa, que aquí se ve muy bien delimitada en esta fotografía que se hicieron. Y bien, para terminar de estas generalidades, como les decía, esta foto me gusta bastante, que nos habla de todo lo largo de la boca hasta el ano, de las dimensiones que más o menos vamos a encontrarnos ahí. Sé que a veces se habla de 7 metros o una cosa así, pero pues podemos decir que alrededor de entre 5 y 7 metros va a ser la longitud del tracto intestinal.